Caterina Bergamín. Mi fecha de nacimiento es el 4 de septiembre de 1930. ¿Dónde nació? Nací en Italia. ¿En qué pueblo? Bueno, digamos que la comuna es Castelfranco Veneto y el pueblo se llama Campigo, provincia de Treviso. Perfecto. ¿Su estado civil, por favor? Casada. ¿Y de profesión? Ama de casa. Ama de casa. Ahora comenzaremos, le voy a hacer una serie de preguntas sobre su familia. ¿Usted se acuerda cómo estaba formada su familia? ¿De allá de Italia? Sí. Bueno, yo tenía mis abuelos por parte de mi mamá, tenía los dos cuando yo estuve viviendo allá. Y por parte de mi papá tenía solamente mi abuelo ya había fallecido. Y después los hermanos de mi papá, que eran muchos, porque eran 11 varones y una sola mujer, de dos madres, ¿no? Porque mi abuela falleció muy joven y tenía 7 hijos, después mi abuelo se volvió a casar y tuvo 5 varones más, así que en total eran 11 varones y una sola mujer. Familia numerosa. Numerosa. Bueno. ¿Y su familia original, o sea, usted es hijo única o tiene hermanos? No, yo nací allá y después cuando vinimos para acá, cuando vino mi mamá para acá, porque primero vino mi papá y después vinimos nosotros, nació mi hermano con 8 años de diferencia. Bien, ¿usted recuerda cuántos años tenía su papá cuando usted nació? ¿Qué ocupación tenía? Ay, no, los años no los recuerdo. Yo le calculo que tendría 30, mi papá y mi mamá 24, 25. Y bueno, papá cuando se casó ya estaba acá, así que él fue para allá a casarse. Ah. Sí, lo que pasa es que es un excombatiente de la Primera Guerra, mi papá. Y después de cuando terminó la guerra, al poquito tiempo, escapando siempre de la guerra, se vino para acá. Así que acá trabajaban en el campo, en la estancia Martínez de Oso, en la estancia Chapamalal. Así que fue para allá a casarse pensando en que mi mamá también venía en ese momento, pero bueno, no sé por qué mamá en ese momento se quiso quedar por los padres. Había fallecido una hermana que dejaba 4 o 5 chiquitos muy chiquitos y entonces para ayudarle a mi abuela decidió casarse. Y así pasaron, ahí quedó embarazada. Pasaron 5 años, y yo ya tenía 5 años y papá le mandó el ultimátum a ver qué pensaba. Y bueno, porque se acercaba después también la guerra de la Vicinia en ese momento y papá lo preocupaba. Y ahí entonces mamá decidió venir. Entonces al decidirse venir acá, mi papá ya no quiso quedarse en el campo, vino a Mar del Plata a trabajar en la construcción. Bien. ¿Su mamá qué trabajaba ahí en Italia, en Campigo? Y en la agricultura, el campo, tenía los, ¿cómo se llama? Los gusanos de seda. Ah, sí. Y yo me acuerdo de chiquita que íbamos al mercado de Castelfranco Veneto a venderlos. Sí, toda esa historia tan... O sea que donde usted nació, en la casa donde usted nació ahí en Campigo, vivió ahí hasta que vino a la Argentina. Hasta que vinimos a la Argentina. Esa casa la alquilaban, pagaba el alquiler mi papá y ahí vivía mi abuelo que era viudo con algunos hijos que todavía eran solteros. Vivíamos todos en esa casa. Perfecto. ¿Usted cuántos hijos tiene? 2. 2. Una hija y un hijo. Un varón y una mujer. Perfecto. Sí. Ahora, con respecto a allá en Campigo, usted, por lo que me ha dicho, vino cuando tenía 5 años y medio aproximadamente. Sí. O sea que la escuela primaria no la ha hecho. No. Pero hizo el jardín de infantes. Sí, el asilo que le decía. Exactamente, sí. El jardín de infantes. Sí. ¿Usted recuerda qué juegos jugaba ahí con sus compañeros? ¿Había algo en especial? No recuerdo demasiado los juegos, recuerdo una presentación que hicimos una vez, que salíamos en el escenario con las vocales, con un cartoncito A, E, y después no sé qué cantábamos, y ya nos empezaban a vestir con la pollerita
negra, la camisita blanca, ya empezaban. El típico de Mussolini. Íbamos formaditas, de eso me acordaba, cómo formábamos. Sí. De eso me acuerdo. Sí, era la época de Mussolini. Y lo que recuerdo que así tan chica, el cura del pueblo le dijo a mi mamá, no te vas a llevar a esta chica sin hacer la primera comunión. Así que con 5 años y medio hice la primera comunión. Le tuvieron que pedir permiso porque no se podía hacer antes de los 7 años en esa época. Y después resulta que cuando llegué acá, mi papá ya me tenía anotado en el colegio Stella Maris porque él buscó un buen colegio para que terminara yo de educarme y aparte aprendí el idioma con las monjas de Stella Maris, que yo toda la vida lo agradezco. Y las monjas no lo podían creer de que yo había tomado la comunión tan chica. Y no, pero... Así que fue todo un tema lo de la comunión. Y porque si no, no la dejaba salir. No, porque le parecía, al sacerdote le parecía que veníamos entre los indios acá. Y resulta que yo ya estaba preparadita para ir al colegio Stella Maris. Está bien. ¿Usted recuerda cómo era Campigo cuando era chica? Y un poquito recuerdo cuando volví, que salimos a caminar con mi primo, con un primo que yo quiero mucho. Salimos a hacer así la recorrida, yendo para donde está la iglesia. Y yo me paré y le digo, ¿cómo? Si aquí estaba el asilo y ahora no lo veo. Fui derechito donde estaba el colegio. Y entonces mi primo dijo, no, lo demolieron y lo hicieron nuevo acá enfrente. Pero yo me fui derechito, sabía el caminito cómo llegar. Porque en esa época, como no estaba mi papá, mi abuelo, por parte de mi papá, era el que me llevaba. Siempre caminando, porque ahí, o en bicicleta. Sí. Sí, ese recuerdo lo tenía tan presente. ¿Y se acuerda de alguna fiesta del pueblo, la famosa Sagra? Y sí, algo me acuerdo, sí, entre los parientes, algunos amigos que eran muy amigos, sí, recuerdo, sí. ¿Y cómo eran esas fiestas? Y se preparaban los famosos crustui. Y crustui, sí. Sí, se preparaba, se comía mucho los codeguines, las comidas tradicionales de cerdo, la polenta. Y esas eran las reuniones, ¿no?, que se hacían, sobre todo con los abuelos, con los tíos. Sí, mucho con la familia. Con la familia. Sí, no es como las festividades, digamos, que hay ahora, como toda esta sagra, todo eso, era más... No, era más familia. Lo que yo recuerdo era más con la familia. Como yo estaba sola con mi mamá, entonces mamá estaba mucho con la familia. Perfecto. Obviamente, bueno, decidieron emigrar, como usted ya comentó antes, porque su papá estaba aquí en la Argentina, le dio el ultimátum a su mamá para que viniera. Sí. ¿Se acuerdan en qué año usted salió de Italia? ¿Cómo fue? Sí, salimos en el año 36. No recuerdo bien la fecha, pero acá llegamos el 1 de junio del año 36. ¿A la Argentina o a Mar del Plata? A la Argentina. A la Argentina primero. ¿Se acuerda el nombre del barco? El Augusto. El Augusto. Sí, que después se usó para la guerra. ¿Viajó solamente usted, su mamá y usted, o iba acompañada con algún otro familiar aquí en la Argentina? Nosotros viajamos las dos solas. Las dos solas. ¿Y recuerda algo de cómo fue la experiencia del viaje en el barco? A mí me encantó. Chucha la vida. A mí me encantó, era un barco hermoso y realmente yo era bastante traviesa, así que mi mamá tenía que andar cuidando a ver dónde estaba. Me recorría todo el barco. No, para mí fue bárbaro. Lo único que una vez hicieron un simulacro por si había alguna emergencia y había que ponerse el chaleco. Ahí no, ahí hice un escándalo que nos dejaron encerradas en el camarín porque yo no quería saber nada de ponerme el chaleco salvavidas. No, ahí me asusté. Pues creo que fue la única vez que un poquito me... Sí, que como que reaccionó, que tomó conciencia de que no era fuego. Sí, que era algo por si había peligro, entonces ahí no.
ahí no Debe haber compartí. sido terrible, me lo imagino, corriendo por todos lados. El terror del barco Augusto. Y de cuando llegaron a Buenos Aires, vinieron directamente a Mar del Plata. Sí. ¿Recuerda usted la fecha en que llegaron a Mar del Plata con su mamá? Y habremos llegado el 2 o el 3 de junio, más o menos llegamos, porque vinimos en tren y era bastante lento en esa época. Sí, sí. Y no me acuerdo en qué estación hicimos cambio de tren, sí. ¿Y aquí la esperaba su papá? Sí. Bien. Sí, me esperaban. Bueno, obviamente la escuela, como usted dijo, la hizo en el Stella Maris, frecuentó directamente el colegio. Sí. Bien. Después, ¿en qué barrio ustedes se establecieron? ¿Dónde estaban? Siempre en esta zona. Ah, siempre por acá. Siempre en esta zona. Primero vivimos en la terminal, en Las Heras y Gascón. Ajá. Y después vivimos en Rawson y La Costa, donde es el Hotel Amsterdam. Sí. Mis padres fueron como caseros ahí, frente al Hotel Esplanada. Ajá. Y bueno, y después de ahí, papá trabajaba en la construcción. Ese chalet se alquilaba por temporada y vino un empresario muy grande de Rosario y construyó un chalet en Mateo y La Costa y se lo llevó a papá y a mamá como encargados de ese chalet que lo demolieron hace 2 o 3 años, que con mi hermano lloramos cuando vimos que lo demolían, porque lo vimos construir y estuvimos muchos años ahí. Y papá, como le gustaba mucho esta zona, empezó a mirar para comprar un terreno y compró acá 3 cuadras, en La Valle, entre San Lorenzo y Avellaneda. Sí. Era porque ellos eran 4 hermanos que vinieron a la Argentina y los demás hermanos le decían, pero Ricardo, ¿cómo vas a comprar esto? Que acá es campo. Pero a él le gustaba esta zona. A él le gustó, no quiso, los hermanos vivían por Alvarado y Dorrego, no, dijo, a mí me gusta por acá. Así que ahí, esto te imaginas lo que era, todo eucaliptos, no había asfalto. Justamente bueno, la pregunta era que por lo menos describiera un poco el barrio, sí, cómo era en ese momento, los lugares donde usted ha vivido. Sí, saliendo, íbamos al colegio y nos embarrábamos todas porque no había asfalto. Pero en invierno vivíamos en ese chalet. Y después papá construyó primero hizo una casa chiquita y entonces en verano nos pasábamos porque venían los dueños del chalet, lo habitaban y nosotros nos pasábamos a nuestra casita, así varios años. Bien, ¿ustedes eran solamente quien vivía en esa casa? ¿Era su papá, su mamá, su hermano y usted? ¿No tenían algún pariente, amigo? Bueno, el terreno era muy grande. En la parte de adelante teníamos comodidad, después siguió construyendo, como hacían todos los italianos de esa época, una piecita. Bueno, construyó en la parte de atrás. Esa parte de atrás yo creo que fue el hotel de los emigrantes, porque todos los familiares, amigos de mi papá, cuando llegaban después de la Segunda Guerra, todos pasaron por esa casa, en la parte de atrás, hasta que se iban ubicando. Así que mi papá y mi mamá alojó a todos los que venían, pasaron por esa casa. Ah, sí. Interesante. Tenía como... Sí. Usted tenía, por lo que me ha dicho, tiene relaciones con sus parientes que quedaron en Italia. Sí, tengo. Sí. Bien. ¿Alguna vez pasó por su mente volver otra vez a vivir ahí? Ya no. Me gusta. ¿En algún momento lo pensó en volver? Hubo momentos que sí. Hubo momentos que a lo mejor acá estábamos pasando esas situaciones que a veces pasan, sí, y uno diría, bueno, me iría a Italia. Pero fue así, muy relámpago. Yo me adapté mucho acá y estoy muy agradecida. Si bien con los años siento nostalgia por mi patria, con los años empecé a sentir más nostalgia. Tengo mucha familia allá y cuando fui al recibimiento fue tan bárbaro que bueno, un poco de tristeza me da también en acordarme de ellos, ¿no? ¿Que fue varias veces? ¿Fue una? No, una sola vez. Una sola, sí. Y fue un golpe. ¿Después de cuántos años?
Vine en el 36, fui en el 99. Un golpe muy grande. Sí. Un golpe muy grande. Sí. 63 años. Sí. Es una diferencia impresionante. Una diferencia, sí. Sí. Mi mamá fue antes, pero yo no. Así que... ¿Ustedes se encontraban con amigos o paisanos acá en la ciudad? O sea, ¿tenían reuniones? Sí, mientras estaban mis padres teníamos reuniones, sí. Y en esa época había varios que estaban así en las chacras, entonces nos sabíamos juntar. Tenemos una familia muy amiga, los de Piccolo, no sé, las chicas de Piccolo, ¿las conoce? No, saben ir a las Tres Venecias. Sí, puede ser, porque por yo la son 4 las hermanas, pero una sola es italiana, las demás nacieron acá. Los padres, el papá de esta chica también es combatiente y había estado en el mismo lugar que mi papá, y eran de ahí, de Campigo. Así que con ellos íbamos a Peralta Ramos, que teníamos un primo que tenía una chacra. Íbamos a, no me acuerdo la estancia esta que está acá, estaba por acá, por la Ruta 2, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que había unos conocidos, unos paisanos que también estaban ahí de caseros, así que los domingos nos juntábamos las dos familias, esas eran las reuniones. Y acá en el campo, de acá de Peralta Ramos, yo en verano sabía quedarme, porque me gustaba. Entonces mamá me mandaba que eran los padres de los Bergamín, los carpinteros. Ajá. ¿Los conocés? Los famosos no, pero sé que hay otros Bergamín, bueno, sí. Ellos eran los padres de esos Bergamín. ¿Y usted me puede describir cómo era el lugar? Porque evidentemente para que le gustara tanto, algo había que y ahora es todo, viste, residencial esa parte, pero era una chacra muy arbolada, con muchos animales. Tenía, qué sé yo, caballos, me encantaba la zona, que para llegar ahí había que pasar médanos, ¿viste? No era fácil llegar como se llega ahora, pero el lugar nos encantaba, a mi mamá también le gustaba mucho ese lugar. Sí. La Armonía era la estancia donde íbamos. Estaban los pastores, que también son del Véneto, no sé si quedará alguno de los pastores. Yo perdí todo contacto con ellos, pero eran muy amigos de mis padres. Ellos fueron caseros encargados de ahí, los pastores, pero perdí contacto con ellos, no sé. Es que hay muchos que se han ido perdiendo, se han ido a otros lugares, se han ido de Mar del Plata. Sí. ¿Usted continuó con todas las tradiciones de su lugar de nacimiento? ¿La han continuado, su familia, usted? Y no demasiado. No, es como que cortaron. No, se cortó. Digamos que ahora al reencontrarme porque después de tantos años, en el 98, vino uno de los hermanos de mi papá, este tío que había estado viviendo con nosotros, que yo siempre lo recuerdo como que fue un poco mi papá cuando estábamos en Italia. Y él quiso venir porque quería ver dónde habían estado viviendo sus hermanos acá en la Argentina. Y entonces este primo, el hijo, lo trajo. Y no sé, fue una comunicación, un encuentro tan agradable, de cuenta que me encontré con un hermano. Entonces ahí vino, y bueno, me hizo prometer de que el año siguiente yo iba a ir. Y bueno, así hicimos, al año siguiente fuimos. Pero unos meses antes de ir, mi tío, que llegó acá con 87 años, hecho un cascabelito, bajó del avión y vino, había fallecido en poquitos días, bueno, pero no lo encontré. Pero me encontré con, no sé con qué cantidad de primos, este primo hizo un encuentro con todos, bueno, y después la parte de mi mamá, porque mi mamá era de San Marco de Rayana, no era de Campigo. Sí, San Marco, sí. Así que también tuve que ir a visitar la otra parte. Y habrá sido una fiesta impresionante. No te digo, ahí sí que fue muy emocionante. El recibimiento que tuve, no pensé
¿viste? Se acordaban, porque algunas primas eran mayores, por parte de mi mamá, eran mayores estas primas que yo te digo que quedaron sin la mamá, que mamá la ayudó a criarla. Una de ellas tenía el recuerdo de mi mamá, así que bueno, trató de localizarme para que fuera a la casa de ella, y el recuerdo que tenía de mi mamá y de mí, qué sé yo, se acordaba más que yo de ella, ¿viste? Así que muy emotivo, muy emotivo. Y porque habría algunos primos que usted conocía de muy chico y otros Claro. tal vez hasta más chicos que usted que no los llegó a conocer, que los conoció ahí. Claro, el que armó todo. El que armó todo tiene 65 años, ¿te imaginas? Tiene poca diferencia conmigo, porque de la familia yo soy la nieta mayor y él es el más chico, el nieto más chico. Impresionante. De los primos todos, ¿viste? Así que... Y actualmente sus hijos tienen contacto con este. Sí, con este sí. Digamos que a partir de ahí sí. el contacto ha continuado. Sí, no, una amistad se ha hecho, ¿viste? Más que un parentesco, una amistad, sí tienen contacto con él. ¿Usted participaba o ha participado o participa de alguna asociación regional, véneta o paisana en algún momento? No fue miembro ni de consejo directivo, ni nada. Nada que ver con la asociación. No. Bien. Retomando, usted dijo que la escuela le hizo en la Stella Maris una vez terminaron sus estudios. ¿Qué trabajo hizo? No, siempre en casa, ama de casa. Siempre ama de casa. Sí, siempre ama de casa. ¿Se casó muy joven? Sí. ¿Cómo lo conoció a su madre? Ya entramos con Hugo. ¿Cómo lo conoció? Bueno, cerramos ahí. Es muy gracioso como lo conocí, porque él es argentino, hijo de españoles. Resulta que él estaba haciendo la conscripción acá en la base naval. Entonces nosotros con una amiga en esa época no salíamos. ¿Qué hacíamos? Agarrábamos el teléfono y empezábamos a hablar por teléfono, a cargar. Y una noche mi amiga dice, llamamos a la base, le digo, ¿te parece? Llamamos a la base. Y bueno, como él estaba en la guardia en los teléfonos, empezamos a hablar. Y resulta que después seguimos hablando y me quiso conocer. Y así fue. Y así me conoció. Era el destino. Era el destino. El destino. Era el destino. ¿Se recuerda el día de su matrimonio cómo fue? Fue lindo. Pero ya no estaba mi papá. Mi papá falleció muy joven. Sí, fue muy lindo. Bueno, con la familia, con amigos, estas amigas, las chicas estas de Piccolo, que somos como hermanas. Sí, fue muy agradable. Y los hermanos de mi papá, los 3 hermanos estaban vivos en ese momento, estaban con su familia, así que parte de la familia tenía. Y un primo hermano de mi mamá, porque mi mamá ya no tenía tanta familia acá, eran menos, ¿viste? Tenía primos solamente acá. Así que no, lindo, fue muy... Recuerdo, ya son 62 años, pero muy bien llevados. Sí. No, sí, Con altibajos como... Sí, como todo, pero se le nota que está... Sí, con unos hijos divinos, ¿viste? Que no... Fue linda mi vida. Yo estoy muy contenta, muy agradecida. 2 hijos y nietos? Bueno. Y nietos, tengo 4 nietas mujeres y 2 bisnietas mujeres, porque no sé qué pasa, no vienen varones. No sé qué pasa, no hay caso. Por la falta que hace. Bueno, así que ahí estamos, seguimos esperando el varoncito. Algún día se va a dar. Algún día se va a dar. Sí, no, y usted siempre se dedicó a la familia, digamos, sí, a la casa. Sí, en ningún momento... No, sí. Menos mal que terminamos. Y muy compañera con los chicos. Imagínate, con Daniel, yo era muy joven, cuando nació Daniel tenía 19 años, así que... se casó jovencísima. Estaba por los 20, estaba casi por los 20. ¿A qué edad se casó? 18. 18 años. Claro, Sí. Terminó la escuela y bueno, que cuando hacíamos esas cargadas yo tenía 15. Mi marido no, me lleva 7 años. ¿Lo viste? La cargada... Tuvo sus consecuencias. Qué fácil nos divertíamos, ¿eh? Sí, no, nada que ver a lo que es ahora. No, es cierto.
Sí, No. así Bueno, que- la entrevista, no sé si usted quiere agregar algo más, la entrevista terminó, la verdad que estuvo muy buena, muy Sí. buena. Y muy el buena. recuerdo que tengo es de mi padre, que fue un excombatiente de la Primera Guerra, eso lo recuerdo siempre. Sí, su papá se dedicaba al tema de la construcción acá en Sí, Mar del sí, Plata. sí, sí. Primero fue como agricultor y Sí, después sí. directamente en lo La que es la construcción. construcción. Sí, sí. Siempre de ahí. Sí, sí, con la ¿Qué hizo? ¿Algún chalet o algo muy particular que todavía esté aquí en Mar del Plata? Y bueno, este que demolieron y no sé, algún otro debe haber, pero en este momento no me acuerdo. Creo que en la gruta también trabajó, en la gruta de Lourdes. Me parece que también ahí estuvo trabajando. Sí, fue algo muy fuerte para usted el tema de su papá. De Sí, hacerle la- sí, sí. Y sí, tenía 50 años cuando falleció papá. ¿De alguna enfermedad en Y particular? fue de un derrame cerebral. Una ACV, como le dicen ahora. Sí, sí, en esa época no había Y nada. algunas secuelas de guerra posiblemente también le haya quedado. Fue una guerra muy, muy torturante. Él estuvo herido, así que bueno, poco, lo disfruté poco a mi padre. Sí, es cierto. Porque en los años que estuve en Italia, después acá, bueno, por suerte llegó a ser mi padrino de boda. Eso es lo que me quedó de recuerdo de él. Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto.